Vamos a leer un pasaje, tengan sus Biblias abiertas en Filipenses, capítulo 3. Cuando nosotros vemos el resultado o a dónde han llegado hombres y mujeres del presente o del pasado, especialmente aquellos que impactaron en el mundo y que impactaron especialmente por lo que nos interesa a nosotros en la iglesia, vemos que hay algo que caracteriza a esa gente. Cada uno de ellos dedicó todo su tiempo, sus talentos, sus esfuerzos a una cosa en particular. O sea, se enfocaron en algo. Dijeron, esto es lo que yo quiero hacer. Y obviamente al principio, cuando uno emprende algo, encuentra escollos, encuentra obstáculos, encuentra gente que te dice, no, estás loco vos, eso no funciona. Esos son los mismos que después, cuando triunfaste, van a decir, yo sabía que lo iba a lograr, porque nunca quieren perder, pero primero te quieren desanimar. Y los que logran, ustedes saben que hay gente que para lograr algo ha experimentado muchísimo. Si yo no estoy equivocado, Edison, antes de descubrir el material con que se hacían las lamparitas, porque ahora son LED, son diferentes, pero ¿se acuerdan? Ese que se rompía y nos daba tanta bronca porque teníamos que ir a comprar, a veces se quemaba, a veces se rompía y teníamos que ir a comprar otro, creo que es tungsteno, y tengo entendido que experimentó con más de 1800 elementos, productos químicos o físicos o lo que fuere, qué sé yo, hasta que logró lo que servía. Y después probó mucho tiempo encendido para ver si funcionaba. Y bueno, si él hubiera probado, como por ahí podemos hacer algunos de nosotros, 10, 20, 30, 40 materiales y no, ya probé 40, 50 materiales. No, él siguió hasta que lo logró. Entonces, vemos que hay esa perseverancia. Tenían un propósito bien definido. En el caso de la iglesia, del cristianismo, habían entendido y respondido al llamado de Dios de manera cabal, sin ningún tipo de retaseos ni mezquindades. Aquellos misioneros que se fueron al África, saliendo de otros, los que vinieron a América del viejo mundo, de Inglaterra, de Alemania, de Suecia, ellos tenían un objetivo. A veces no lo lograban al comienzo, pero ellos seguían sembrando, seguían arando, seguían preparando, hasta que en algún momento el fruto salió, el fruto apareció, y por eso hoy está la iglesia. Algunos incluso murieron en el intento, hubo misioneros que murieron en el intento, como los 5 misioneros que murieron en el año 1956 con los Aucas en el Ecuador, murieron en el intento, ellos no vieron el fruto. Pero luego toda la tribu, casi toda la tribu se convirtió y hasta el día de hoy siguen en el camino del Señor, e incluso ellos ahora evangelizan a otras tribus de aquella zona. Pero el asunto es que el tema es que los que fueron estaban convencidos de que eso los había llamado el Señor. Nada los desviaba de su meta, ni los distraía en el cumplimiento de su misión. A veces hay cosas que pueden atraernos o cansarnos. Nehemías, por ejemplo, les recomiendo que lean ese libro, tiene mucha enseñanza. Él estaba trabajando en la reconstrucción de los muros y había enemigos que lo querían desviar de eso. Se menciona 3, Tobías, Sanbalat y Gesén el árabe, y no sabían cómo desviarlo. Y al final lo convocaron, le mandaron a través de otra persona un llamado, decir, vení, vamos a reunirnos en un lugar fuera de Jerusalén, porque como dice Nehemías, pensaban hacerme daño. Pero Nehemías les respondió, yo estoy haciendo una gran obra y no tengo tiempo para perder para ir a hablar con ustedes. Así que yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Y en menos de 2 meses reconstruyó los muros de Jerusalén. ¿Por qué? Porque se puso una meta y la cumplió.
Al igual que el apóstol Pablo, ellos podían declarar, y que es el título de este sermón, una cosa hago. Una cosa hago. Podríamos mencionar a muchos que son un ejemplo para nuestras vidas. Algunos fueron llamados a trabajar por los niños. Había una hermana, se llamaba, porque ella falleció por supuesto, Teda Krieger, y murió como a los 100 años tenía o más. Y ella fue llamada a trabajar con los niños. Nosotros tenemos en casa el libro, acá algunas hermanas lo han leído. Por amor a los niños me envió, se llama el libro. Y realmente lo que hizo ella por los niños es extraordinario. En Argentina y en otros países de América, Paraguay, Chile, fundó lo que se llama LAPEN, Liga Argentina Pro Evangelización del Niño. Y a eso se dedicó. A tal punto que ni siquiera se casó, porque dedicó todo su tiempo, sus esfuerzos a trabajar por los niños y ganó personas que luego fueron importantísimas en el reino de Dios. Uno de ellos, Luis Palau, el evangelista. Otros fueron a trabajar por los drogadictos. David Wilkerson en Estados Unidos, era del interior, y se fue a Nueva York porque le impactó que iban a matar, o estaban condenados a muerte 2 jóvenes por un asesinato por causa de la droga, habían caído en la droga y se descontrolaron, y él fue, y no solo no logró el objetivo de él, que era evitar la muerte de esos muchachos, no solo no logró que se conviertan a Cristo, hizo un papelón, porque salió en los diarios, se burlaron de él, pero él había entendido de Dios que ese era el llamado, y él se volvió, por supuesto, a su pueblo donde era pastor, pero dejó la iglesia y se fue a Nueva York con su esposa, con su familia, y comenzó una obra. Él falleció hace unos años, pero hasta el día de hoy existe la iglesia de él, que tiene más de 10.000 miembros, y el grupo que él formó para rescatar drogadictos, y rescató miles de drogadictos, entre ellos a Nicky Cruz, uno que era un líder de una pandilla, de las más importantes, y lo rescató para Cristo. Nicky Cruz se hizo evangelista, predicó, estuvo acá en Argentina, estuvo en Chile, pero él tenía un llamado, él lo entendió. Abraham también lo entendió y no la pasó muy bien al principio, pero creyó en el Señor. Otros fueron por los marginados sociales, algunos trabajan en las cárceles, como por ejemplo un pastor de Buenos Aires, Juan Zuccarelli, que él fue llamado a las cárceles, el Señor lo llamó, a pesar de que además de eso él tiene una iglesia importante allá en la zona de La Plata. Y en la cárcel de Olmos, con el trabajo que hizo Juan Zuccarelli, de 8.000 internos, 3.000 son cristianos. Pero él tiene ese llamado. Y cuando entró por primera vez a la cárcel, el diablo quiso matarlo. Y no de forma física, o sea, a través de un interno, sino fue un ataque diabólico que casi murió, porque el diablo sabía lo que venía por delante. Pero él siguió adelante y el ministerio ese sigue hasta el día de hoy. Otros con las víctimas de violencia de género y muchas opciones más. Pero gente que dice, no, a esto me llamó el Señor, y por allí van y siguen. Obtuvieron un resultado para el reino de Dios porque fueron fieles a su llamamiento, actuaron en consecuencia, sin medir el costo. Solo miraban el resultado para la gloria de Dios. Es como recordábamos el viernes cuando estábamos estudiando hermenéutica, en el Hebreos 11. En Hebreos 11 menciona a muchos, y después dice, el tiempo me va a faltar si tuviera que hablar de todos, que hicieron esto, aquello, los otros. Dice, y muchos de ellos no recibieron lo que esperaban, porque no se les dio, porque era algo que venía más adelante, pero lo creyeron, y dice que como que saludaban de lejos las promesas, y nosotros sí las recibimos. Dice, a partir de Cristo, muchas de las cosas que habían sido prometidas para el pueblo de Dios empezaron a cumplirse, pero ellos las creyeron y siguieron adelante. Vamos a leer Filipenses 3, versículo 1 en adelante. Filipenses 3, 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia al escribiros las mismas cosas, y para ustedes es útil. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros. Los perros no se refiere a los perros de 4 patas que andan ladrando y haciendo, sino se refería a esas personas que venían a
querer, los paganos, digamos, los que venían a querer vituperar el Evangelio, hacer cosas contrarias al reino de Dios. Guárdense de los malos obreros, guárdense de los que mutilan el cuerpo. Ahí se estaba refiriendo a los judaizantes, aquellos que querían que los gentiles, no cristianos, no judíos, perdón, se circuncidaran. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque es como que hace un paréntesis que acá dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, o sea, como debía hacerse, del linaje de Israel, era judío de judío, no tenía ninguna gota de sangre no judía, de la tribu de Benjamín. Muchos no podían identificar sus tribus, con el paso del tiempo se fueron perdiendo eso, él podía identificar. Hebreo de hebreos, o sea, como un correntino que de pronto dice, yo soy hijo de correntino, nieto de correntino, bisnieto de correntino, o sea, yo soy correntino, de pura cepa. Él era judío de pura cepa. En cuanto a la ley fariseo, ¿por qué dice eso? Porque el fariseo era el que más insistía en el cumplimiento de la ley. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, o sea, como judío, era celoso de lo suyo. Y en cuanto a la justicia que se basa en la ley, era irreprochable, se ve que se comportaba correctamente. Pero ¿qué dice en el 7? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras traducciones dice, por ejemplo, esta, no hermano, yo no me creo todavía calificado, pero para mí ahora solo vale lo que está delante. Y olvidando lo que dejé atrás, prosigo. En otra, lenguaje sencillo, dice, ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Otras dicen una cosa hago, otra dice, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Una cosa hago. O sea, estaba seguro de lo que tenía que hacer, estaba seguro de su llamamiento, estaba seguro de que había una meta, entonces hacia ahí seguía. No se desviaba, no mira a la derecha, no mira a la izquierda, seguía adelante. Hay que tener esa mirada fija en el Señor, en el supremo llamamiento, en la meta. ¿Qué estoy haciendo? Tenemos que interpretar correctamente una palabra griega que Pablo la utiliza también en el versículo 15 que no leímos, que dice así que todos los que somos perfectos. La palabra perfecto, teleios, en griego, tiene una variedad de significados. No habla de una perfección abstracta, sino una perfección funcional, o sea, de acuerdo con algún propósito dado. O sea, no se puede comparar la perfección de un oficio con otro oficio, sino en eso, a que fuiste llamado, ¿cómo lo haces? Y en eso soy perfecto, en lo que fui llamado, pero perfecto. Vuelvo a insistir, no habla de una cosa absolutamente perfecta, porque si no sería imposible, sino habla de madurez. Por ejemplo, esta palabra quiere decir completamente desarrollado, para distinguirlo de algo subdesarrollado. O sea, por ejemplo, se usa esa palabra, ¿no?, en griego, de un hombre plenamente desarrollado en contraste o contraposición a un joven que está
en desarrollo. No es que ese joven sea imperfecto, no es que ese joven no esté bien, pero obviamente un adolescente, por ejemplo, o un jovencito, no es un hombre totalmente desarrollado. Faltan cosas. A eso se refiere cuando usa esta palabra teleios, que se traduce como perfecto. Es alguien que está maduro de mente, está calificado o cualificado en una materia, no es un mero aprendiz. Tenemos que prestar atención a eso, hermano, porque es cierto que en la vida cristiana siempre estamos aprendiendo, siempre estamos creciendo, pero no podemos ser el aprendiz toda la vida. Alguna vez ya tenemos que estar calificados para el servicio, calificados para el reino de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que estemos calificados. También, por ejemplo, cuando se usa esa palabra teleio en caso de ofrendas, quiere decir sin tacha, aptas para ser ofrecidas a Dios, como hablaba, por ejemplo, del cordero que había que presentar. Tenía que ser un cordero perfecto, pero obviamente jamás va a poder ser absolutamente perfecto un cordero. Está hablando de que esté en condiciones, que esté apto, que esté conforme a lo que Dios está pidiendo. Cuando se refiere a los cristianos, quiere decir personas bautizadas que son miembros de la iglesia en plenitud de derechos y obligaciones, como opuestos a los que todavía están recibiendo instrucción. ¿Entienden? ¿Queremos ser perfectos? Bueno, somos miembros de la iglesia, tenemos plenitud de derechos, que está bien eso. La vez pasada me estaban comentando, por ejemplo, los adolescentes ahora que están exigiendo sus derechos. Y yo estoy de acuerdo con ellos. Tienen derechos y que los padres tienen que respetar sus derechos. Pero lo que no se tienen que olvidar esos adolescentes es que al mismo tiempo que tienen derechos, también tienen obligaciones. No pueden pretender, papá, vos tenés que hacerte cargo de lo que son mis derechos, entonces me tenés que alimentar, me tenés que vestir, me tenés que pagar la escuela, me tenés que dar un buen lugar para vivir. Sí, está bien, tenés ese derecho. Y tu papá y tu mamá te lo dan, pero no te olvides que tenés obligaciones. Tenés que estudiar, tenés que colaborar en la limpieza de la casa, en el trabajo de la casa, tenés que ser parte también de la familia. No es derecho solamente, derechos y obligaciones. Y en la iglesia es lo mismo, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Por eso, aunque parezca una cosa, ¿qué le pasa al pastor que ahora está pidiendo que vengamos a limpiar el piso? Y si es parte de nuestro trabajo, ¿por qué solamente algunos van a limpiar y otros no van a limpiar? ¿Por qué solo algunos van a aportar y otros no van a aportar? ¿Por qué solo algunos van a estar en el trabajo y los demás que van a estar arriba del carro nada más? No, todos colaboramos para el reino de Dios. En los días de la iglesia primitiva también se usaba esta palabra teleios para describir a los mártires. Y fíjense lo que ellos llegaron a esta conclusión. Un mártir se dice que ha sido perfeccionado por la espada. En aquella época era la manera de matarlos. Y el día de su muerte se decía que era el día de su perfeccionamiento. Y sí, ojalá ninguno de nosotros nos toque ser mártires en el sentido que fue Esteban, Jacobo, los apóstoles, porque ellos fueron mártires en todo sentido, pero porque dejaron todo para el Señor, pero también le cortaron la cabeza o los crucificaron o apedrearon como a Esteban. Bueno, pero ellos lo veían como un perfeccionamiento, porque ese día es como que recibían el título final, porque ya iban a la presencia del Señor. La idea es que la madurez cristiana de un hombre no puede ir más allá de su martirio. Así es que cuando Pablo usa la palabra esta en el versículo 12, vieron que en el 12 dice, no que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y luego en el 15 va a decir, todos los que somos perfectos, ya estamos madurando. Cuando él lo está diciendo, usa una palabra derivada de teleios, teleiomai, está diciendo que él no es de ninguna manera un cristiano completo, sino que sigue avanzando. Ahora, uno se pregunta a veces, ¿no? Si el apóstol Pablo, en la situación en que se encontraba, en la posición que se encontraba, con los años de haber estado junto al Señor cuando Él lo ministró, el Señor lo discipuló, con los años de ministerio que tenía, con la revelación que había recibido de Dios, Él dice que todavía está buscando el perfeccionamiento. Una cosa hago, dice, olvidando lo que queda atrás, sigo hacia adelante, hacia la meta. ¿Qué
nos queda a nosotros? Hay personas que a veces, vamos a poner una ilustración del fútbol, hay personas que por ahí creen que juegan mejor que Messi y Messi todavía se entrena. Él todavía considera que necesita entrenarse. Hay otros que creen que son mejores que él y ya están, ya llegaron. No, llegar en un sentido solamente en la gloria. Porque si yo digo ya llegué, entonces soy un fracasado, porque no estoy mirando más adelante y teniendo alguna meta como tenía Pablo. Fíjese dos cosas que dice. Primero dice que está tratando de agarrar o asir aquello para lo que Cristo lo agarró a él. Es maravilloso ese pensamiento. Pablo sentía que cuando Cristo lo detuvo en el camino a Damasco, ¿se acuerdan la historia? Cayó, no del caballo, porque no hay ningún caballo en la historia. Él iba caminando, cayó al suelo por el resplandor de esa luz. Dice que cuando Cristo lo detuvo, tenía una visión y un propósito para él. Y Pablo sentía que en toda su vida estaba obligado a proseguir adelante, no fuera que le fallara a Jesús y frustrara su sueño. No le puedo fallar a mi papá, dicen algunos, le hice una promesa. Escuchaba una entrevista que le hicieron a un cantante, incluso, no de mi época, incluso un poquito antes, porque tiene 74, 75 años. Algunos habrán oído hablar de Donald. Y él es abogado. Nunca ejerció, porque su vocación fue la música. Empezó a cantar a los 14, porque cumplía 60 años de trayectoria en la música con 74 años de edad. ¿Y saben por qué es abogado? Porque él le había prometido a su mamá que se iba a recibir abogado, porque ella quería que él sea abogado. Y entonces, aún ya funcionando su trabajo musical, él lo hizo, él cumplió, no quería fallarle a la promesa que le hizo a su mamá. ¿Y por qué no tenemos nosotros ese sentir? No le puedo fallar a Cristo. Él me llamó, Él dio su vida por mí. Hoy yo puse ahí en el grupo, Jesús se hizo pecado por nosotros, ocupó mi lugar, me dio la gracia salvadora. No puedo fallarle al Señor. Y Pablo tenía eso en su mente, no podía fallarle al Señor. El Señor tiene sueños con nosotros, así como los padres tenemos con los hijos, ¿o no? Que mi hijo sea, por lo primero que nada, que sea una muy buena persona, que sea honesto, que sea íntegro, pero si va a ser, que sea médico, que sea abogado, juega al fútbol, que sea un campeón, un crack. Tengo sueños. Y bueno, si el hijo ama a su papá, a su mamá, va a decir, no puedo frustrar los sueños. Y Dios tiene sueños con nosotros. No nos llamó solamente para decir, bueno, mira, te estabas cayendo allá a la condenación eterna, ya te ibas al lago de fuego, acá te saqué de los pelos. Bueno, a mí no sé cómo me agarró, pero acá te traigo. Ah, bueno, listo, gracias Señor, ya no me voy al infierno. No, espera un poquito, no te saqué solo para que no te condenes y te quemes en la eternidad. Te saqué para que hagas algo acá en la tierra. Te liberé de la condenación para que acá des testimonio de mí, para que vivas una vida conforme a la mía. Pedro dijo, Jesús caminó delante nuestro para que nosotros sigamos sus pisadas. Él nos dejó ejemplo. Jesús mismo lo dijo en varias oportunidades. Ejemplo les di. Nos dio ejemplo de servicio, de humildad, de mansedumbre, de compromiso. Entonces nosotros tenemos que imitarlo. Toda persona es asida, agarrada por Cristo con algún propósito, y por tanto toda persona debe proseguir durante toda su vida hasta tomar aquel propósito para el que Cristo lo llamó. ¿Cuál es tu propósito? Mi pastor, yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser misionero, yo no quiero, sí, está bien, no lo seas, si no es lo que Dios te llamó, pero servirlo al Señor en lo que el Señor te llamó. Una de las primeras maneras de servir al Señor es vivir en santidad, vivir dando ejemplo, que la gente te mire y diga, yo quiero tener esa fe, yo quiero tener esa fe, quiero tener esa paz que vos tenés. Cuando uno lee los diarios, mira los informativos, da tanta bronca las cosas que pasan en este mundo.
y tanta corrupción y tanta mentira y tanto engaño, y uno dice, ¿y yo qué voy a hacer? Y yo voy a seguir mirando a Cristo, mirando la meta, mirando el cielo y viviendo en paz y felicidad. Obviamente, sí, no nos gusta tener que estar como estamos, pero tampoco Pablo, cuando escribe esto, estaba de vacaciones en Miami o en Mar del Plata. No. Él muchas de sus cartas las escribe estando preso. Otras las escribe entre prisión y prisión, porque estuvo preso 2 o 3 veces hasta que en la última lo mataron. Él estaba molesto con el Imperio Romano, porque estaban bajo la dominación, siendo un pueblo libre, un pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel estaba bajo el Imperio Romano. Él estaba molesto con aquellos que, siendo cristianos, no buscaban la unidad o venían a querer imponer cosas como los judaizantes. Obviamente que esas cosas le molestaban, pero él tenía una meta y él seguía adelante y seguía predicando y seguía evangelizando y seguía poniendo su vida y su esfuerzo y todo lo que podía para seguir adelante. Y después Pablo dice que hace 2 cosas. Primero, olvidando las cosas que va dejando atrás. Es decir, nunca se va a gloriar de ninguno de sus logros ni los va a usar como disculpa para relajar su esfuerzo. O sea, no está mal que recordemos que hace 10 años, 20 años o la semana pasada estuvimos haciendo un trabajo misionero acá o fuimos a hacer... No está mal como testimonio. El asunto es, me glorío por lo que hice y yo ya hice mucho, ¿para qué voy a seguir haciendo? Ya hice demasiado, ya no necesito hacer más. ¿Quién te dijo? Con esa mentalidad podríamos decir, bueno, vos ya comiste mucho en tu vida, no comas más. Si con todo lo que comiste, van a decir, estás loco. Y bueno, ¿y por qué? Dios no se jubila. El evangelista Billy Graham dijo, yo no me voy a jubilar, Dios no se jubila, yo no me jubilo. Y él dejó de predicar cuando ya su salud no le permitió más, porque tenía Parkinson. Pero si no, hubiera seguido hasta morirse. Conocí uno que vino acá a Corrientes hace 3 o 4 años, 89 años el viejito. Corría por la plataforma ahí del anfiteatro. Nos prometió volver a los 2 años, pero él ya nos advirtió que iba a volver a los 2 años si no se moría. Lamentablemente el Señor se lo llevó, a los 90 años se lo llevó. Pero si no, él estaba ahí trabajando. ¿Y por qué? Decía, no, ya hice mucho. Pablo no, dijo, olvidando lo que siento atrás, lo que queda atrás. O sea, el cristiano tiene que olvidar todo lo que ha hecho y tener presente solo lo que todavía tiene por hacer. De hecho, Jesús usó una frase que le da fuerza a esta. A ver quién se acuerda. Que pone la mano en el arado y mira para atrás. No es apto para mi reino, dijo. Metele para adelante. Yo nunca vi a un buey que dé vuelta la cabeza para atrás. Sí, bueno, no puede. Está metido en el yugo. No puede. No, mira para adelante. No puede. En la vida cristiana no hay sitio para los que se quieren dormir en los laureles. ¿Cómo dice la canción? Camarón que se duerme lo lleva a la corriente. Bueno, pero una ilustración, hermano. También se olvida lo que queda atrás y se estira a las cosas que tiene por delante. La palabra que Pablo usa acá para estirarse es muy gráfica y se usa de un corredor que se estira hacia la cinta. ¿Vieron eso, no es cierto? Porque ¿qué pasa? Si el corredor tiene muy lejos del competidor no hay problema, pero si lo tiene al lado, ¿qué tiene que hacer? Correr rápido, pero al mismo tiempo extender su pecho, digamos, para cortar la cinta, para que quede grabado que ganó la carrera.
Bueno, tenemos que estirarnos, no para ganarle a nadie. Yo no compito con ninguno de ustedes, ni ustedes compiten conmigo, ni yo compito con ningún pastor, ni Pablo competía con los demás apóstoles de su época. Competimos con nosotros mismos, pero tenemos que estirarnos. Él lo describe con ojos que no se concentran nada más que en la meta. Describe a la persona que va por todo hasta llegar al final. Así es que Pablo dice que en la vida cristiana tenemos que olvidar cualquier logro pasado y tener presente solo la meta que tenemos por delante. Jesús dijo, hablando del siervo, bienaventurado el Señor cuando venga, bienaventurado el siervo que cuando venga su Señor lo encuentre haciendo lo que tenía que estar haciendo. No, yo ya lo hice. Díganle a una persona, esos que dicen, hay algunos que dicen, un trabajo bien hecho no necesita hacerse 2 veces. ¿Será verdad eso? ¿Y por qué entonces cortamos el pasto toda la semana? Si estaba bien hecho. Porque vuelve a crecer. O sea, hay cosas que no se hacen una sola vez. La salvación se hace, nos convertimos, nacemos de nuevo una sola vez, pero después tenemos que vivir. Recordando otra vez a Billy Graham, él tenía una frase, él decía, la salvación es gratis, el discipulado te cuesta toda tu vida. Y sí, hay que ponerse. Pablo está hablando acá de aquellos que antínomos le llamaríamos. Son los que negaban que hubiera alguna ley que afectara la vida cristiana. Ustedes saben que hay gente que pretende decir que porque estamos bajo la gracia de Dios, no importa lo que hagas con tu cuerpo. Y no pasó eso solamente en el tiempo de Pablo. Yo lo tuve acá un sábado, hace muchos años, a un personaje, 3 eran, que vinieron del Chaco. Era un apóstol, un profeta y un discípulo, así se identificaban ellos. Y me decía el apóstol que no hay ningún problema con los pecados que se cometan en el cuerpo, porque lo que es salvo es el alma. Fornicación, adulterio, borrachera, vicio. No lo dejé pasar en la puerta, Hablé con él en la galería, no lo dejé entrar, no quería que me contamine el lugar, ni que salude a la gente. Una persona con ese pensamiento. ¿Cómo? ¿De dónde sacaron eso? Bueno, esos son a los cuales le está también hablando Pablo, diciendo, no se puede decir que no hay ley. Lo que no tiene ley, según leemos en Gálatas, ¿qué es? El fruto del Espíritu, que comienza diciendo amor. ¿Quién va a legalizar? Si el amor, si es puro, el amor que viene de Dios, ¿qué? ¿Le vas a poner límite? No tiene. Al gozo le va a poner límite, a la fe le va a poner límite, a la bondad, a la benignidad, a la templanza, no. Bueno, pero la vida cristiana hay que limitarla. O sea, es mentira lo que ellos dicen, que no hace falta esfuerzo ni disciplina, no. Pablo insiste en que hasta que alcancemos el final, la vida cristiana es como la de un atleta que se esfuerza en proseguir hacia la meta que tiene siempre por delante. No podemos relajarnos, hermanos, no podemos relajarnos, no podemos tomarnos vacaciones de ser cristianos. Sí me puedo tomar vacaciones si me quiero ir en verano o en invierno o a algún lugar y no me congrego esos días, porque no estoy. Pero tomarme vacaciones de ser cristiano nunca, sigo siempre siendo cristiano. Pablo vuelve a hablar en el 15 sobre la palabra teleios, que es perfecto. Dice, todo aquel que haya llegado a ser maduro en la fe y que conozca lo que es el cristianismo, debe conocer la disciplina y el esfuerzo y la agonía de la vida cristiana. ¿Por qué agonía? No se sufre el cristianismo, pero en un sentido está esa lucha que Pablo menciona en Romanos 7. Todos los días cuando nos levantamos vamos a tener lucha contra nuestra vieja naturaleza. En algunos la vieja naturaleza es pereza nada más, no se quieren levantar de la cama. En otros es su carácter, en otros es alguna otra cosa, pero esa vieja naturaleza siempre está y hay que estar luchando contra ella para vencer. Dios nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer cada día. Saben que Pablo usa una frase que por ahí algunos dicen es contradictoria, pero no lo es. Dice,
le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Y dice, ¿cómo me voy a esforzar en la gracia si la gracia es algo gratis que Dios me da? Bueno, esforzate en esa relación. Es como decirle al hijo, esforzate en tu función de hijo para ser un buen hijo para tu papá, que te quiere tanto y que te dio la vida, vos la recibiste de él. Eso no se puede cambiar, pero esforzate en esa relación, esforcémonos en la gracia. Hay algo adelante. ¿Y saben qué? Esta meta de la cual habla Pablo no es la zanahoria que le ponen al caballo adelante para que vaya, que nunca la puede alcanzar, pobrecito, y se queda con las ganas. No es mentira, es real. Entonces, el cristiano, Pablo lo veía como un atleta de Cristo. También lo ve como soldado, también lo ve como labrador, pero en este caso lo está viendo como un atleta. Y con esto voy a ir concluyendo. Hermanos queridos, la carrera termina en el cielo. Acá no termina. Acá no termina. Ni aunque uno haya hecho todo lo que hizo Pablo, hasta el último momento de su vida. Pablo, en una de sus cartas, creo que es la de Romanos, dice, los de la casa de César te saludan. ¿Por qué? Porque él, como estaba preso y en muchas oportunidades, a veces estuvo en el cepo, como fue en Filipo, pero en otra oportunidad estaba encadenado a un soldado romano. Obviamente al soldado lo iban cambiando. Ahora ese soldado, la mayoría de esos soldados que estuvieron encadenados con Pablo se convirtieron al Evangelio, se convirtieron a Cristo, porque él les predicaba a todos. Por eso que dice, los de la casa de César te saludan. Habían un montón que se habían convertido a Cristo. Y él siguió trabajando y estoy seguro que, no sé, que capaz que hasta el que le cortó la cabeza cuando lo mataron, tal vez a ese también le predicó, porque él le compartía el Evangelio hasta el último momento de su vida. Tenemos que correr con perseverancia y paciencia. Paciencia porque no siempre se logran las cosas en el mismo momento que yo las quiero. Una de las cosas que arruinó a nuestra generación es la mentalidad posmoderna. El posmodernismo te decía, yo quiero las cosas ahora, ya. Eso hizo que muchos, por ejemplo, no estudiaran, porque si vos tenés que estudiar, tenés que perder varios años en los cuales, perder entre comillas, no vas a tener dinero, apenas lo que te pague tu papá te dé para pagar la carrera. Y yo he conocido muchos estudiantes que hasta hambre han pasado. Pero otros dicen, no, yo consigo un trabajo y ya tengo plata. Pero esos que obtuvieron un trabajito y tuvieron una plata, la tuvieron esa misma posibilidad, ahí se quedaron por toda la vida. El que estudió, la pasó mal un tiempo y después tuvo su título y fue creciendo. El posmodernismo dice, lo quiero ahora y ya. Y no tiene paciencia para esperar el fruto. Y perseverancia, porque sin perseverancia aflojamos enseguida. Enfocarnos en un solo objetivo. Y el objetivo es uno solo, es Cristo. Ser como Cristo, mirarlo a Él. Dice Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, menospreció la cruz, menospreció lo oprobio y murió por nosotros, dio su vida, llegó hasta el final. Nunca creer que ya llegamos a la meta. Podemos tener objetivos a corto y mediano plazo, pero el objetivo final solamente llegaremos cuando estemos con Cristo. Vamos. Obviamente, si alguien dice, me voy a preparar, voy a estudiar, igual que en los estudios normales, uno empieza con un discipulado, después tiene un bachillerato, después puede tener una licenciatura, después puede tener un doctorado, uno va preparándose, ¿sí? Está bien, son pequeñas metas, pero la meta final no se llega hasta que estamos en la presencia del Señor. Tampoco mirar atrás ni descansar en los laureles. Yo ya hice la primaria, ¿para qué voy a hacer la secundaria? Y si no haces la secundaria ya se te terminó las posibilidades, porque necesitas hacer la secundaria para después poder hacer un terciario o la universidad. Y después cuando tenés el título y te recibiste de médico, abogado, ingeniero, lo que fuera, tenés que seguir preparándote, porque siempre hay cosas. Nunca se llega mientras estamos en esta vida, pero tenemos que seguir adelante porque hay una meta final y además hay promesas
en la Biblia, hay coronas que Dios nos está preparando, hay 7, aparte de otras, pero en las 7 cartas de Apocalipsis hay 7 promesas. Al que venciere le daré, y hay 7 cosas diferentes. Por supuesto, tenemos que tener una vida de compromiso y de fidelidad con el Señor. Compromiso como el que tuvo Jesús, que cuando estuvo cerca de ir a la cruz, Evangelio de Juan capítulo 12, estaba muy triste, estaba muy angustiado. Ustedes imagínense, lean la historia y pónganse a imaginar, y se van a poner a llorar cuando lean Juan 18, cuando Jesús le destrozó las espaldas a Jesús a Pilato le destrozó las espaldas a Jesús a latigazo. No es que le pegó unos cintazos, le rompió las espaldas porque tenía pedacitos de hueso o de plomo en la punta del látigo. Todo eso sufrió el Señor por nosotros. Entonces, antes de ir a la cruz, Él sabía que le iba a pasar todo eso y todo lo que iba a sufrir, y que después encima iba a estar crucificado, y que encima de todo iba a sufrir la muerte espiritual, en el sentido de que iba a cortarse la comunión con el Padre por causa del pecado. Y Él dijo, ¿y qué voy a decir ahora? Padre, líbrame de esta hora. Y Él mismo se respondió y dijo, ¿y qué voy a decir eso si para esto vine? Para cumplir esto vine. Y siguió adelante y murió por nosotros. Entonces, ese compromiso, esa fidelidad necesitamos. Y por último, tenemos que tener pasión por la presencia de Dios, pasión por las almas perdidas, pasión por vivir en santidad. Hermano, que Dios nos bendiga y que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, una cosa